SQL significa lenguaje estructurado de consulta. Antes de empezar a utilizar el lenguaje estructurado de consulta, tenemos que tener en cuenta los tipos de datos que hay dentro de una base de datos. El primer grupo de tipos de datos es el de los datos numéricos. Pueden ser enteros o flotantes. Las palabras reservadas para este campo van a ser integer y float. Están los tipos de datos fecha, que puede ser el de fecha o el de hora, y las palabras son date y time. Y hay tipos de dato texto. El que más vamos a usar es el tipo de dato variable o varchar. Para crear bases de datos o tablas usamos el comando create. Al comando create le indicamos que estamos creando una base de datos, una tabla, y a continuación el nombre tanto de la base de datos o de la tabla. En el caso de la tabla indicamos como una lista el nombre del campo y el tipo de dato que va a tener. Cuando se crea una tabla podemos agregar ciertos parámetros. El primer parámetro, primary key, va a indicar que ese campo va a ser la clave primaria. Con el comando index vamos a indicar que va a haber un índice con ese campo. El comando unique va a indicar que el valor de esa columna va a tener que ser único. Por ejemplo, en el de un teléfono. Foreign key va a indicar que ese campo es una clave foránea. Y con el comando not null vamos a indicar que ese campo no puede ser nulo. Si yo envío una consulta de actualización e inserción y el campo en cuestión tiene este parámetro, tiene que tener algún contenido sí o sí. Las tablas también pueden modificarse mediante campos. El primer comando drop table lo que hace es borrarla. Y el comando alter table la modifica. La modificación puede ser un agregado de columna o el borrado de una columna. Para insertar datos en la tabla usamos el comando insert into. Indicamos el nombre de la tabla, la lista de campos que tiene esa tabla y a los cuales les vamos a insertar datos, y qué valores vamos a ingresar en esa tabla. Este es un ejemplo de un create. Se está creando la tabla clientes, que va a tener como clave un NIF. NIF es como el DNI nuestro, pero el ejemplo lo saqué de una página de otro país. Va a tener un campo nombre, que va a ser del tipo varchar, de 50 caracteres, y le estamos indicando que no puede ser nulo. Lo mismo con los apellidos, el teléfono, código postal. La edad la va a definir como un entero. Y el sexo. Con primary key estamos indicando que la clave va a ser NIF. Pregunta. Y aquí tenemos un insert. Al hacer un insert indicamos los nombres de los campos y los valores. Si tenemos un valor de texto tenemos que indicarlo entre comillas simples. Los numéricos no van entre comillas, pero el separador de decimales va a ser el punto. Y el formato fecha se escribe como si fuera un texto y con el formato americano. Es decir, primero el año, después el mes y después el día. Bien, ahora están viendo la consola de MySQL para 32 bits. Yo lo voy a hacer con el de 32 haciendo clic en el botón que dice SQL y me va a abrir una ventana para escribir las consultas. Voy a tomar el ejemplo del DER de las infracciones para este ejemplo. El primer comando que estamos ejecutando es create database. Le doy a ejecutar. En el árbol que tenemos en la consola, hacemos clic sobre databases y hacemos clic en refresh. Vamos a ver que está creada la base de datos infracciones, que no tiene ninguna tabla. Una vez que se creó la tabla, la base de datos, perdón, usamos el comando use para posicionarnos sobre esa base de datos. Escribimos use infracciones, le doy a ejecutar y estoy posicionado sobre esa base. La base de datos no tiene tablas. ¿Qué comando tendría que hacer? El de crear una tabla. Ahí está. Vamos a crear las 3 tablas que tenía ese DER. Con el primer comando creo la tabla automóvil.
La clave va a ser la patente. Voy a indicar el modelo, marca, el DNI del dueño. Con el comando primary key indico que la patente va a ser la clave. Después tengo la tabla infractor. Donde tengo el DNI como clave y el nombre del infractor. Y la tabla infracción. Voy a tener un código de infracción que se va a autoincrementar. O sea, cuando hagamos el insert no va a hacer falta escribir el código porque se va a generar solo. Tenemos un campo fecha que va a ser del tipo date. Un domicilio. El DNI del infractor. El importe de la multa, al cual le indico un valor por default de 100. O sea, si yo no le indico un valor, va a decir que tiene que cargar 100. Y como clave primaria, ese código de multa. Pregunta, ¿el DNI del dueño en el dato del automóvil puede ser unique? ¿Puede ser único dentro de esa tabla? ¿No? ¿Por qué no? Está bien, pero ¿por qué no? Porque puede tener muchos coches, profe, por eso. Porque, bien, muy bien. Un dueño puede Gracias. tener muchos autos. Si yo le pongo unique, estoy restringiendo a que haya un solo automóvil en esa base de datos para ese dueño. Aquí tengo las tres tablas. Tengo patente como clave primaria en automóvil. En infracción tengo el código como clave primaria y es autoincremental. Y el infractor. Si yo abro las tablas, no tengo nada. Tengo que agregarle datos mediante consultas SQL. Puedo hacerlo manualmente, pero cuando programen sobre bases de datos, el agregado va a tener que ser mediante consultas. Bien, acá tengo una consulta para agregar un registro en cada tabla. Comando es insert into, el nombre de tabla que es automóvil, los nombres de los campos, y a continuación escribo la palabra values, y en otra lista escribo los valores que va a tomar. Escribo el número de patente, bueno, el modelo y marca de auto, y el DNI del dueño. Ese DNI se supone que tiene que existir también en la tabla infractor. Si no, vamos a tener un error de integridad en la base de datos. Insert into infractor, escribo el número de DNI y el nombre del infractor. Y a continuación infracción. Insert into infracción, los nombres de los campos y los datos. Recuerden que los numéricos con decimal llevan el punto como separador decimal y que los tipos de datos fecha y varchar van entre comillas. Bien, lo ejecutamos y ahora cuando consultamos las tablas están los datos cargados. Bien, ¿qué pasa si yo ejecuto estos insert de vuelta así como están? Vamos a probar. No sigue igual. Fíjense el error que me aparece acá abajo. Error. Entrada duplicada porque es una clave primaria. O sea, el gestor de base de datos controla que yo no ingrese un dato repetido, por ejemplo. Si yo esto le pongo cualquier otra cosa, me lo va a dejar ingresar.